6:31 minutos, 6:31 minutos en la mañana. Saludar al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, que se encuentra desde Bélgica y nos entregará el día de hoy una importante entrevista. Qué gusto volverle a ver, economista. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Buenos días, bienvenido. Nos demuestran cada día más que los viejos paradigmas no sirven para entender lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y todos los que no lo vean serán arrastrados por esta nueva realidad que ha venido a través. Yo viví allicito nomás, como decimos en mi tierra, ¿no? En Zimbabue, y siempre visitábamos, bueno, Chuchilán, Sicho, todo aquello, ¿no? En todo caso, un inmenso abrazo. Muchas gracias por esta entrevista. Economista, realmente el día de hoy estamos con esta. ¿Cuál es su pensamiento de lo que está ocurriendo en la coyuntura política con el Ecuador? ¿Cómo le ve usted en este ámbito cuando incluso usted se encuentra exiliado en otro país por los problemas, por el orden político, economista? Bueno, una precisión. Recuerde usted que yo salí con 70% de apoyo popular, sin una infracción de tránsito. De ahí se desató contra mí la más grande campaña de difamación contra mi gobierno, mi compañero también, que recuerde la historia del país, 31 juicios, todo mentira, si faltaba un ladrillo en una escuela del milenio decían que todo estaba mal hecho, y después vinieron los juicios, las condenas, pero yo estoy bajo la jurisprudencia, la jurisdicción se llama el Estado belga. Entonces yo no es que he huido a la justicia, no soy prófugo como dicen los mala fe, sino que si soy tan culpable seguramente Bélgica me va a extraditar. Nadie le hace el más mínimo caso, dado lo ridículo o ridículas que son las acusaciones. Está quedando el sistema de justicia ecuatoriano por la pata de los caballos y han vuelto a considerar el país como una república bananera, ¿no? Porque, o sea, ¿quién puede imaginar en el mundo, por favor, me siga, compañero, que un expresidente, después de haber escrutinado todo en 10 años, después de haber contratado una empresa para seguirnos 3 años, después de haber puesto todo el Estado, el Servicio de Inteligencia a espiarnos, se lo acuse de influjo psíquico? ¿Quién puede creer una patraña así? De haber recibido $6.000 de préstamo, por Dios. Entonces, a nivel internacional están quedando en ridículo, pero obviamente han hecho mucho daño. Usted me preguntaba la situación política. ¿Qué más voy a pensar cuando renuncia el tercer vicepresidente de este gobierno? Va a venir un cuarto vicepresidente, si es que acaba. Moreno, si no acaba, tendremos 5 vicepresidentes. O sea, nos volvieron al viejo país. ¿Se acuerdan que así era el viejo país? En 10 años, 7 presidentes. Vinieron 10 años de estabilidad con la Revolución Ciudadana y nos olvidamos del viejo país. Ya está de vuelta el viejo país. Eso a nivel político. A nivel de corrupción, acuérdense cómo era el viejo país. Reparto de aduana, reparto de Telefónica, Pacifitel. Yo corté todo eso, acabé. Por eso me llamaban autoritario. Volvimos a ese reparto, volvimos a los sobreprecios hasta en la funda de cadáveres. Entonces, para mí es muy triste porque mi país es mi proyecto vital. A ver a mi país fuera de la pobreza, fuera de su desarrollo. Íbamos en camino a ese tan anhelado desarrollo y nos han vuelto 20 años atrás. Es momento de la indignación, pero también de la esperanza. Juntos saldremos adelante. Ya rescatamos al país una vez en el 2007, destrozado y recién el país. 2016, todo lo que enfrentamos, terremoto, precio del petróleo a $20 y salimos adelante. Volveremos todos juntos a salir adelante. Pero la situación política es, por decirlo menos, decepcionante. Recordamos, señor expresidente, cuando usted nos visitó acá el Cantón Sichos en el año del 2010. Nosotros desde este mismo medio de comunicación lo hacíamos la consulta correspondiente en el sentido de que cuál sería la solución correspondiente porque reconocíamos en aquel entonces ese gran esfuerzo que usted lo hacía en el campo de la salud. Pero acá no había médicos, no había hospitales, la gente se moría por falta de atención. Luego usted lo consideró que lo primero era crear un distrito de salud priorizado en este cantón, en Sichos. Ahora con este nuevo modelo, si es que está bien dicho, el presidente de la República, dentro de su plan económico, ha manifestado reducir lo que tiene que ver a estos distritos y más bien dejarlo como oficina técnica. ¿Cuál es su pensamiento, economista, en relación a este tema preocupante, no solo para el cantón, sino para todo el país, y Sichos cuando es el cantón más pobre del país considerado?
Mire, Moreno con Sonejón van a la historia como el rey Midas al revés. El rey Midas le dice la historia, el mito, la leyenda, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Esto, todo lo que han tocado lo han destrozado. Y hay cosas incomprensibles. O sea, ¿por qué destruyeron la planificación nacional? Yo quiero mucho a Sichos, pero le voy a decir algo políticamente incorrecto. No hicimos ese hospital en Sichos porque yo quiera o no quiera a Sichos, que lo quiero mucho. Es porque todo estaba planificado a nivel nacional, por regiones, por distritos, por circuito, y correspondía un hospital básico en la zona de Sichos. ¿Quién dirigía esa macro y micro planificación? Los objetivos de desarrollo, el plan de desarrollo, SEMPLADE, Secretaría Nacional de Planificación. La eliminaron los distritos, eliminaron los circuitos, ya de nuevo un caos, redujeron el presupuesto en salud. Entonces quieren aniquilar todo lo público, tal vez para darle negocio a las clínicas privadas. Eso es parte de la destrucción que ha hecho este gobierno. Escuchaba la última parte, antes de esta entrevista, de la intervención de Otto Sonnenhorn, o como se llame. Parece, o sea, dicen que han aumentado capacidad en salud. ¿Cuánto mienten al país? Somos el país del mundo que peor ha manejado la pandemia, y este señor la dirigía esa crisis, o el enfrentar esa crisis. Acá pasaban los videos del Ecuador y ya sí te salían las lágrimas, como el ejemplo de lo que no se tenía que hacer para enfrentar el COVID-19. Redujeron presupuesto en salud por primera vez en décadas. Este año redujeron presupuesto en salud. Terminaron el convenio con Cuba. En diciembre, 400 médicos cubanos que estaban en cada rincón de la patria, por odio a Correa, los regresaron a su país. Como si esto fuera poco, despidieron miles de funcionarios de salud, médicos, técnicos, enfermeras. Acuérdense que decían que hacer hospital era demagogia, que era suficiente la medicina telemática, y como si esto fuera poco, repartieron los hospitales para comprar votos en asamblea. El sistema de salud es un desastre, y tenemos un niño de Alcurnia que aceptó hace 18 meses, hoy se va porque quiere ser candidato presidencial, después de tener 20.000 muertos, la mayor cantidad de muertos por habitante del mundo, que todo ha estado bien, que han duplicado ni sé cuántas cosas, que han mejorado la salud. Ya basta de burlarse así del pueblo ecuatoriano. Economista, ¿cómo usted ve a Ecuador en este ámbito precisamente económico cuando el gobierno anuncia nuevos entendimientos económicos con los tenedores de los bonos y el país prácticamente se sigue endeudando? A decir del gobierno, esa será la salvación para los ecuatorianos. ¿Cómo le ve desde ese punto de vista? En buena hora se han podido negociar los bonos. No conozco los entretelones del acuerdo. Sí conozco que están desesperados los mercados internacionales porque nadie está pagando. Hoy fue de los pocos países que pagó. Pues alguien que ofrece pagar, acceden a esas condiciones. Pero esperemos a ver las condiciones del acuerdo, que son sobre 17.000 millones de deuda, de un total de 58.000 millones. Tengamos cuidado en eso. O sea, 41.000 millones no se han reestructurado, son 17.000 millones que dicen que se han reestructurado. Eso sería una buena noticia para todos. Todos debemos apoyar eso. Pero yo creo que se deben reestructurar los 58.000 millones. Hay que pagar un centavo de deuda hasta que no se atienda a todas las víctimas afectadas por la pandemia, hasta que no se ponga al día con los sueldos. ¿Por qué se paga hasta anticipadamente deuda y no se paga el sueldo de los maestros? Nos hacen creer que así tiene que ser. Así no tiene que ser, hermanos de Sichos. Así no tiene que ser, compañeros de Cotopaxi. Esas son opciones políticas. Lo que están haciendo es remunerando al capital, a los tenedores de bonos en este caso, y posponiendo la remuneración del trabajo. Técnicamente, es mejor pagarle a los maestros, a los trabajadores nacionales, a los empleados públicos. ¿Por qué? Porque la plata queda en el país y se reactiva la economía. Si usted paga deuda externa, la plata sale del país y se desangra la economía. Pero además, éticamente, esa palabra que no le gusta mucho a los economistas neoliberales, éticamente, lo dice la doctrina social de la Iglesia, Labores Exercer, el trabajo humano, encíclica del Papa Juan Pablo II, éticamente, primero el trabajador, primero el trabajo humano, antes que el capital. Pero estos pagan hasta anticipadamente deuda y posponen el pago de salarios. En todo caso, sí le tengo que decir algo también. De estas no salimos sin ayuda internacional. No solo flexibilización de deuda, ayuda del Fondo Monetario, como hizo en el 2009, ellos tienen como una moneda que no es real, es contable, pero sirve para reservas, sirve para intercambiar a nivel internacional, sirve como liquidez, que se llaman derechos especiales de giro. Eso tendremos que lograr para que nos den algo de liquidez. Y necesitamos ayuda de países que están sufriendo también problemas, pero son países ricos, entonces la crisis es absolutamente distinta, y obviamente ayuda del principal financista del planeta, de China. No es malo endeudarse, peor para pasar
estas crisis. El problema es cuando eso no sirve para el bienestar del pueblo ecuatoriano. Toda la plata que ha entrado en 3 años de gobierno, 15.000 millones de dólares ha aumentado la deuda externa en el gobierno hasta el 2019, en el gobierno de Moreno. Hasta este momento son 20.000 millones de deuda en 3 años. Yo en 10 años aumenté 15.000 millones de deuda externa, pero sembré de obras el país. Ahí está la carretera Chuchilán, Sicho, Chuchilán, Quilotoa, Zumbagua, hasta Bugilí. Ahí está el hospital básico de Sicho. Estos no han hecho un poste de alumbrado público, mientras que yo en 10 años aumenté la deuda externa en 15.000 millones, pero invertí 100.000, estos aumentaron en 20.000 millones, no han puesto un poste de alumbrado público, no han hecho nada, y lo que ha hecho es salir esa plata del país en fuga de capitales. Nosotros nos quedamos endeudados y la plata fuera del país. Entonces, esa clase de endeudamiento es terrible, pero si es endeudamiento para poder paliar la crisis, reactivar la economía, proteger empleos, hay que acceder a ese endeudamiento. Economista, ¿cuál es su pensamiento en relación o cómo está el caso de su defensa para que los ecuatorianos de alguna manera también puedan pensar de que el economista sería candidato a alguna dignidad acá en el país? Mira, a mí no me van a dejar ser candidato, tienen terror, saben que serían derrotados, y si son derrotados, nosotros no somos gente vengativa, gente mala como ellos. Cuando en 10 años de gobierno a Dalá Bucaram se le quitó la pensión vitalicia? Hasta eso ya probaron, que nos quiten a Jorge Glass, que lo tienen preso, justamente a mí, la pensión vitalicia, que nos cansamos de ganar elecciones. O sea, a ese nivel de pequeñez, de bajeza humana, han llegado. Entonces, a mí no me va a dejar ser candidato. Me han puesto juicios. En plena pandemia siguieron con el juicio soborno, 7 de abril, estado de excepción, 2.000 causas represadas, siguieron con la mía para tratar de tener una sentencia en firme que me impida participar en elecciones. Como no le iba a alcanzar el tiempo, propusieron aplazar las elecciones. Como eso les falló, quieren eliminar compromiso social. Y además, ahora dicen que para aceptar la candidatura, no es una formalidad, usted tiene que ir personalmente a aceptar ante el CNE en Ecuador esa candidatura, y obviamente con 2 órdenes de prisión me meten preso y no me dejan inscribirme, ¿no? Usted hasta se puede casar dando un poder a alguien en Ecuador. Yo puedo darle un poder a mi hermana y que me recase o me divorcie, lo que sea, ¿no? Pero para aceptar la candidatura, el CNE impuso que tenemos que ir, nos encontremos en cualquier parte del mundo. Es decir, todo dedicado contra Correa para impedir que sea candidato. Pero además, el daño que le hacen, Sicho tiene muchos migrantes, a los migrantes. Si un migrante quiere ser candidato al Parlamento andino, si quiere ser asambleísta nacional, y por qué no, candidato a vicepresidente, presidente, tiene que ir para aceptar la candidatura, luego regresar a finales de diciembre para empezar la campaña. O sea, ya basta de robarnos la democracia. A mí no me quieren dejar participar, la persecución política ha sido brutal, me pusieron 31 juicios penales, una orden de prisión por un secuestro que nunca ocurrió, de 40 minutos, y cómo lo han rentabilizado políticamente, por el testimonio de un policía al cual no conozco, que dice que por teléfono le ordené un secuestro, no lo conozco. Cuando le dice, bueno, ¿y de qué número lo llamó? Ah, no sé. ¿Y dónde está el teléfono al cual lo llamó? No lo voté. Y por eso un expresidente de la República tiene una orden de prisión. La otra orden de prisión, por el caso de soborno, permítame, Sichos, Cotopaxi, ustedes son gente culta, leerle la sentencia, aquí no voy a inventar nada. Esta es la sentencia, página 384. Esto es por lo que condenan 8 años de prisión, 25 años de proscripción de derechos políticos a un expresidente de la República. Fíjense a qué nivel nos han llevado. Pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado, Rafael Correa Delgado, hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, palabra de honor. Esto es lo que dice la sentencia. Como no tienen pruebas, dice que mediante influjo psíquico, ¿no? Yo he influido sobre mis funcionarios para la resolución de realizar el injusto de cohecho. No ha habido cohecho, soborno, es invento. Ya lo tenemos demostrado, no quisieron aceptar esa prueba. Los archivos verdes son adulterados, sembrados en las computadoras de nuestras asistentes para decir que estaban ahí. Pero además de eso, como no encontraron pruebas, me acusan de influjo psíquico. ¿Ustedes saben qué es eso? Bueno, y continúa la sentencia. Por lo demás, este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas y probadas. Dice, chuta, ya encontraron la ruta del dinero, la cuenta oculta en Bahamas de Correa, $2 millones. No. A, la principal prueba,
que el procesador Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos. Tan es así que, en franco ejercicio de su liderazgo del entarimado de corrupción, recibió el depósito de $6,000. Palabra de honor, $6,000 en su cuenta personal. O sea, primero he robado $70 mil millones, ahora he recibido $6,000 como soborno. Y soy tan estúpido que lo deposito en mi cuenta del Banco del Pacífico. Este era un préstamo del Fondo de Solidaridad de la Presidencia, plata en nuestro propio bolsillo. Pero todo han manipulado para hacer creer que ha habido soborno donde no ha habido, y como no tienen ni siquiera prueba de eso, dicen que yo participé con influjos cíclicos. Esto es lo que tenemos que aguantar, ecuatorianos. Esto es lo que tenemos que rechazar, sean correístas o anticorreístas, en las próximas elecciones. Porque no es el daño contra mí, le ha hecho daño a la patria. Miren la tragedia que estamos viviendo por haber aguantado estos 3 años. Por la indiferencia, es contra Correa. Fíjense que era contra todos. Hoy lloramos lágrimas de sangre. 3 años de destrucción. Pero bueno, es hora de ver hacia adelante, unirnos y hay luz al final del túnel. Pero todos a rechazar esta clase de injusticias. Economista, el asunto, ¿cómo está entonces, o qué le han dicho en este caso sus defensores, cuando acá en el Ecuador ahora también salta de que su abogado, Caupolicán Ochoa, tendría un carnet de discapacidad? Bueno, Caupolicán no es en estos momentos mi abogado, no sé qué clase de discapacidad tenga, su esposa sí estaba muy enferma. El abogado que me representa en el juicio de soborno es Fausto Garrí, pero suponiendo que lo que usted dice sea cierto, primero, ¿por qué tiene que ser malo? Ya se satanizó tener carnet de discapacidad. Segundo, se ha hecho trampa, deshonestamente obtuvo el carnet, ¿qué tengo que ver yo? O sea, ya basta de esas cosas. Porque un contratista construyó mal una casa, primero habría que ver si lo hizo a propósito. Si lo hizo a propósito de fraude, pero la culpa es del presidente. No podemos seguir así. Si el conserje de un ministerio compró llantas con sobreprecio, la culpa es del presidente. No podemos seguir así. Le hacemos mucho daño al país. Nadie va a querer entrar al servicio público si se va a responsabilizarlo de todo de forma tan absurda. ¿Quién va a hacer una obra si van a buscar la última falla y no van a echarle la culpa al contratista, que además puede tener una falla? Eso pasa en cualquier parte del mundo. No, le van a echar la culpa al que contrató y al presidente de la República. Hay que meterlos presos. Tenemos que acabar con esto, porque están acabando al país. Economista, abordando el tema de lo que tiene que ver a la crisis sanitaria en el país, ¿qué es lo que más le preocupa a usted en este tema, la crisis sanitaria que actualmente vive Ecuador? Mire, que yo no estoy seguro si hemos pasado lo peor y que fue muy, muy malo. Ecuador tiene más de 20.000 fallecidos. Las cifras oficiales hablan de 3.500, nos están mintiendo. Es tan fácil como esto. Tome el promedio de fallecidos, 2018, marzo, abril, mayo, junio. Tome el promedio de fallecidos, 2019, marzo, abril, mayo, junio. Tome el promedio de fallecidos, marzo, abril, mayo, junio de 2020 y verá que hay 20.000 fallecidos más en el 2020. Eso indudablemente es consecuencia del mal manejo de la pandemia. Pero el gobierno dice 3.500, ¿por qué? Porque no toma pruebas. La manera de ocultar la estadística y de engañarse y engañarnos es no tomando pruebas. Entonces, ojalá haya pasado lo peor, yo no estoy seguro. Todavía hay graves peligros. No es que está descendiendo la curva epidemiológica, se ha aplanado, no sigue creciendo, se ha estabilizado, pero el peligro sigue. Yo todos los días me entero de alguien conocido que ha fallecido. Hace poco falleció la madre de un queridísimo amigo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado todavía. ¿Y qué es lo que me preocupa? Que este gobierno, me parece increíble, es que solo en Ecuador suceden estas cosas, ¿no? Promociona a Otto Sonejorse ahora como el candidato del gobierno para la presidencia de la República, cuando dirigió la crisis es un desastre. Es el peor manejo del mundo, ¿no? Y lo quieren poner a dirigir un país. En todo caso, mi preocupación es que todavía no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, se tuvieron que hacer muchísimas más pruebas. Somos el país número 140 en el mundo. 140 entre 200 países en número de pruebas por millón de habitantes. Se debieron hacer muchas más pruebas, se tienen que seguir haciendo muchas más pruebas. El sistema hospitalario en Quito está colapsado. Tenían que contratar más respiradores, más camas de cuidados intensivos, pese a todo lo que nosotros aumentamos, ¿no? No lo hicieron. Ojalá lo hagan en el corto plazo. Economista, la gente cuando va a hacerse atender en los hospitales, tanto en hospitales privados, en el hospital del Seguro Social
o en el Hospital General no hay medicina. Ahora el usuario o el afiliado tiene que comprar afuera. ¿Qué le merece? Ahora estamos en plena crisis sanitaria. Realmente ganas de llorar, o sea, ya le digo, este gobierno fue el rey Midas al revés, todo lo destrozó. Volvimos al país de antes, donde la gente tenía que llevar hasta la aguja para que lo cosieran en emergencia si tenía una herida, o no era así. Los jóvenes no conocieron esto. Pues ahí tienen el viejo país. Y lo que indigna es que hay plata para unas cosas y no para otras. Por ejemplo, pagaron anticipadamente el euro. Por ejemplo, redujeron impuestos, podías olvidar. Eliminaron anticipo del impuesto a la renta, perdonaron centenas de millones de impuestos. Eliminaron el IVA para el papel periódico, para tener en el bolsillo comprado al Comercio, al Expreso, al Universo, para que hablen bonito del régimen. Y mientras tanto no hay plata para lo fundamental, para la medicina. Miren, esto solo se resuelve políticamente, ganándole las elecciones. Tenemos que recuperar la patria, compañeros, y para eso es necesario derrotarlo el próximo mes de febrero, o este viejo país seguirá 40 años más. Pero Lenín Moreno prácticamente fue su coidario, fue su amigo. ¿Usted tiene esa certeza de que hubo una traición vil a los intereses tanto personales como de país, economista? Pero Mesías, creo que la pregunta sobra. Estamos hablando de la peor traición de la historia del Ecuador. Peor que la de Leonidas Plaza Alfaro, revise. Peor. Sí, bueno, Leonidas Plaza por omisión permitió el asesinato de Alfaro. Pero esta gente, si no hubiera podido asesinar, si hubiera estado en el país, estos años me hubieran asesinado. Mire lo que pasó en Quinindé en el 2018. Cercaron la radio donde daba una entrevista, la destrozaron a piedras, amenazas de muerte, pistolas, ¿no? Me lograron rescatar, no hay un detenido. Esperaban que entren a la radio y nos masacren. Entonces, yo creo que es peor incluso que la traición. Tal vez la peor traición de América Latina. Nunca se ha visto algo así. Nunca se ha visto alguien que haya ganado con una propuesta. Y en democracia, Sichos queridos, no se vota por un hombre, se vota por una propuesta. Ganó la propuesta de Revolución Ciudadana. Algunos dicen, Correa, no fallaste porque presentaste a Moreno. No, yo les presenté el programa de la Revolución Ciudadana. La traición hizo que lo voten a la basura, adopten el neoliberalismo, gobiernen con Lazo, con Nebot, con Sonnenhorsen, y aquí están las consecuencias. Entonces, no se trata de una pelea de compadres, no se trata de un desencuentro, se trata de la peor traición de la historia del Ecuador y una de las peores de América Latina, que en países desarrollados sería imposible, porque es romper la democracia. Ese gobierno en un país europeo no duraba 2 días si traicionaba de esa manera. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre. Economista, en el tema político, en caso de que no lo permitiesen, como usted ya está teniendo este presentimiento, a ser candidato, obviamente, que si no le permitieran, ¿cuál es el movimiento, cuáles las fichas que usted movería a fin de fortalecer políticamente su partido? No es momento de hablar de candidaturas, sí es momento de hablar de la unidad. Hemos estado trabajando en eso. El día de hoy, en pocas horas, a las 10 de la mañana, hora de Ecuador, esta entrevista es bastante temprano, empezó 6:30 de la mañana, se lanzará de Guayaquil. ¿Y por qué es Guayaquil? Porque ya estaba en semáforo amarillo, era más sencillo movilizarse. De hecho, algunos dirigentes de Quito no han podido viajar, porque es complicado todavía salir de Quito, pero desde Guayaquil vamos a lanzar un gran frente por la unidad. Le hemos llamado Unión por la Esperanza, porque son momentos de indignación, pueden ser momentos también de esperanza o nos habrán derrotado. Unión por la Esperanza. Empezamos con 8 movimientos a nivel nacional, 2 partidos políticos, Compromiso Social Lista 5, Centro Democrático Lista 1, 2 agrupaciones de profesionales, Frente Nacional Patriótico, el embajador Horacio Sevilla, básicamente de la Sierra, Coalición Nacional por la Patria, el doctor abogado Eduardo Franco, básicamente de la costa. Tenemos organizaciones, movimientos locales, de gobiernos locales como las juntas parroquiales, lideradas por Bolívar Armijos. Tenemos movimientos de mujeres, el Foro Nacional de Mujeres. Tenemos Surgentes, que también es un movimiento que se ha iniciado especialmente en el Austro. Y tenemos indígenas, ¿no? Federación Ecuatoriana Indígena, que es la federación más antigua del Ecuador, histórica. De ahí es Dolores Cacuango, Tránsito Maguaño, nos honra mucho que siempre nos haya apoyado esa federación. Entonces se va a lanzar el movimiento, pero vendrán muchos más. Hemos tenido que restringir, solo con el conocimiento de que se va a lanzar el frente. No se imagina la cantidad de llamadas que hemos tenido
Entonces, poco a poco se irá adhiriendo más gente para hacer el frente más amplio posible. Así pudiéramos ganar una sola vuelta con nuestros votos. Es momento de la unidad. Bienvenidos todos, correístas, anticorreístas. Si no se trata de simpatía o antipatía personal, se trata de algo tan sencillo como esto. Ver cómo estamos ahora en la tragedia en que estamos y cómo estábamos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Quién puede? Plantéense esto. ¿Cuándo estaban más felices ustedes, su familia, más seguros, con más trabajo? Con problemas siempre, pero mucho mejor. Ahora en esta tragedia, durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, en que íbamos camino hacia el desarrollo. Si estaban mejor en los 10 años de la Revolución Ciudadana, todas unir el hombro para recuperar esas políticas que tanto bienestar nos dieron. Esto no es por una persona, no es por un proyecto político, nos robaron la patria, la destruyeron, ni siquiera pudieron mantener lo que se habían hecho. Lo único que han hecho 3 años es tratar de borrar los logos en las obras de la Revolución Ciudadana y hemos hecho tanto que ni eso han podido acabar. Es momento de recuperar el empleo, la educación, la salud, las carreteras, la justicia, la dignidad, la presencia del Ecuador a nivel internacional. Toda esa gente, buen corazón, con la patria en el centro del pecho, bienvenidos a esta gran unión por la esperanza. Por supuesto, aquellos que pasaron ciertas líneas rojas, hay puntos de los cuales ya no se vuelve. De la traición, de la corrupción y de la maldad. Cuidado, hay algo peor que la corrupción, la maldad. Y al país lo repletaron de maldad, persiguiendo a gente buena, gente honesta. Nadie honesto va a querer volver al sector público después de una persecución como la de Celi, como la de Diana Salazar, como la de María Paula Romo. Recuerden esto, jóvenes. Hitler no era corrupto, era malvado. Entonces, esa gente mala, malvada, tampoco tendrá lugar en nuestra unión. Es una unión por la esperanza, con infinito amor, no odio, amor por la patria. Economista, en Cotopaxi, ¿con qué figuras políticas usted piensa enfrentar? ¿Con quién cuenta en la provincia de Cotopaxi, economista? Bueno, tenemos muchísima gente en la provincia de Cotopaxi, ¿no? Fernando, Ramiro, no quiero dar nombres completos ni lista completa porque siempre uno puede omitir un nombre y puede resentirse alguien, ¿no? Pero tenemos muchísimo apoyo, gracias a Dios, y por supuesto lograron tal vez confundir gente. Yo en 2013 gané en Cotopaxi, gané en todos lados. Pero en 2017, por ejemplo, creo que perdimos, sí, perdió Moreno, también teníamos mal candidato en Cotopaxi. Pero el apoyo es muy grande y, bueno, la gente, los últimos años de gobierno, con presa en contra, con unos líderes terribles que hay en Cotopaxi, Lourdes Esteban y toda esa gente, tal vez lograron confundir algunos, pero ahora pueden comparar los mayorcitos de mi edad, de 40, 45 años, que tengo más, los mayorcitos de mi edad, aquellos de 40, 45 años, además, aquellos de 40, 45 años, se acuerdan lo que era el país antes de nuestro gobierno y pueden reconocer que ha vuelto ese viejo país. Ya pueden comparar el cambio que fue 2007-2017. ¿Tuvimos corrupción? Sí, pero jamás tolerada, pues. ¿Acaso el Papa Francisco en el Vaticano también dijo que encontró corrupción? Una cosa es un gobierno corrupto que impulsa la corrupción, tolera la corrupción, como este gobierno, cuya práctica ha sido repartir la patria por el botín entre piratas. Otra cosa es un gobierno honesto que eliminó toda esa corrupción institucionalizada, pero es imposible erradicarla totalmente. En ninguna parte del mundo se ha erradicado totalmente la corrupción. Devolvió ese viejo país. Ya tienen cómo comparar. Hay mucha gente de la Tacunga, de los 7 cantones, ¿no? Pangua, La Maná, Pujiliza, Quisiliza, Alcedo, La Tacunga, Sicho, ya se dio cuenta el engaño. Entonces tenemos muchísimos cuadros y es el momento de la unidad, les insisto, no por Correa, no por Revolución Ciudadana, por ustedes, por su familia, por las futuras generaciones. La gente siempre se pregunta, ¿volverá Correa? Mire, mi plan de vida, si hubiera querido el poder, hubiera lanzado elecciones, ¿ganaba o no ganaba? Por supuesto que ganaba. No era mi deseo. Tal vez ahí sí pude pecar de vanidoso y creer que hice lo suficiente y que ya todo era más o menos estable y bastó un traidor para desbaratar todo. Tal vez ese fue mi error. Pero yo quería pasar la posta, que gente nueva surja y darle a mi familia el tiempo que le quité 10 años, porque fueron 10 años muy intensos, muy satisfactorios, muy felices y la patria, pero muy duros. Y para la familia es durísimo. Usted en política, usted decide entrar a la política, pero mete a toda su familia con usted. Y es durísimo. Hay familias a que les gusta pues la seguridad, las fotos, el poder, tomarse el vestido elegante en la ONU.
Mi esposa siguió siendo 10 años maestra de escuela. Entonces, hay familias sencillas que no les gusta eso. En lo personal, a mí no me gusta, ¿no? A mí me gusta la vida cotidiana, como aquí. Yo aquí solo ando en bicicleta, ¿no? Gracias a Dios no me conocen, voy a hacer compra al supermercado. En mi bicicleta tengo 2 valías, ahí pongo las cosas y soy feliz así. Entonces, quería devolverle esa paz que le robé 10 años a mi familia, ese tiempo, acompañar a mi hijo, que ya tenía en ese momento 15 años, ya se me graduó en escuela pública, por si acaso, ¿no? Entonces, que aquí son muy buenas. Pero no me dejaron. Empezaron a destruir todo lo que habíamos hecho, a difamarnos, a perseguir a nuestros compañeros. Jorge Glass casi 3 años preso, sin un centavo mal habido. Si no, ¿dónde está la plata? Pues o sea, no puede haber corrupción, jóvenes, que no los engañen. Corrupción es cuando sacan las fundas de dinero como sacaron con el asesor de Daniel Mendoza, brazo derecho de Moreno. O la cuenta 100, raya 4, raya 10, 71378, Balboa Ban, Panamá, nombre de INA Investment, INA por las 3 hijas de Moreno, Karina, Cristina y Irina, que se conoce desde febrero del 2019, y Salazar, puesta ahí por Moreno, no la abre, porque es cómplice de Moreno. Eso es corrupción. ¿Quién roba para enriquecer a los rusos, a los marcianos? ¿Qué puede enriquecerse uno? ¿Dónde está la riqueza de los altos dirigentes de la Revolución Ciudadana? Yo vivo en casa alquilada, no tengo carro. Para completar el presupuesto, mi esposa es profesora, ahorita está trabajando, y mi hijo se me graduó en una escuela pública. Mi vida es transparente. Entonces, ya basta. Los corruptos siempre fueron ellos. Pero te decía, ¿no? Ya tienen cómo comparar, surgen esos nuevos cuadros y hay felizmente muchísimo apoyo y nos complace mucho, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cotopaxi. Entonces, mi plan de vida era estar acá. Lastimosamente no puedo ser indiferente a la destrucción del país, a la persecución a nosotros, a nuestra familia, a la destrucción de la verdad. Y es necesario recuperar la paz, recuperar el empleo, pero también recuperar la verdad y la justicia, sin odio, pero con memoria. Ahora los elefantes blancos quedaron prácticamente cortos en esta pandemia. Nos referimos a hospitales, centros de salud y algunas obras que usted lo realizó, que la gente lo calificaba de elefantes blancos. Prácticamente con esta pandemia quedó muy cortas, economista. Por supuesto, y que no se sabe, me decía, tenemos que madurar, ese es su desarrollo. Yo puedo participar, escuchen muchas entrevistas, 90% de mi entrevista, que me preguntan, ¿y por qué el excesivo gasto público? Y nadie me sabe contestar cuál es el excesivo gasto público. Ecuador tendrá 34% de gasto público, mi gobierno habrá tenido 37, 38%. Francia tiene 55% de gasto público. Dinamarca, Noruega tienen 50%. Estados Unidos tiene lo mismo que nosotros. Pero nosotros tenemos mucho gasto público. Y a los 3 minutos, ese mismo periodista le puede estar reclamando ¿y por qué no hizo la carretera aquí? ¿Y por qué no aumentó el sueldo de los profesores? ¿Y por qué no puso más policía? ¿Y por qué no hizo el puente? Pero eso es gasto público. Entonces pongámonos de acuerdo. Entonces ese es su desarrollo. Mientras no elevemos el nivel de debate, realmente no vamos a ningún lado. Hay que elevar el nivel de debate. Entonces, de eso le puedo dar muchísimos ejemplos, ¿no? Debemos ser coherentes. Por ejemplo, me criticaron que hacía hospitales de 500 camas. Aumentamos 4.400 camas, 4.400 camas. Pero escúcheme bien, Sicho, hicimos el hospital básico de Sicho, por ejemplo. Pero faltaban todavía 10.000 camas, 10.000, para estar en los estándares recomendados por la Organización Mundial de Salud. Pero vino Moreno a decir que era populismo hacer hospitales, acabó con todo y dijo que era suficiente la medicina telemática. ¿Se imaginan Sicho con medicina telemática y sin el hospital? ¿Se imaginan Guayaquil sin el hospital del Guasmo, sin el hospital de Monte Sinaí, sin el hospital de Lieno Seibos, sin la repotenciación del hospital universitario de 120 a 400 camas? Nosotros aumentamos 2.000 camas en Guayaquil. Sin esas 2.000 camas, Guayaquil hubiera sido un gran cementerio. Entonces, a no dejar de engañar nunca más, ¿no? Hicimos muchísimo, pero todavía faltaban mucho, faltaban 10.000 camas hospitalarias, pero vinieron estos neoliberaloides a decir que se había gastado mucho, que esto era populismo y que había que parar todo. Ahí están las consecuencias, ¿no? Mire, si hubieran continuado con las políticas de la Revolución Ciudadana, hubiéramos estado mucho mejor preparados para esta terrible pandemia. ¿Qué decir, economista, en esta plena emergencia sanitaria acerca de la corrupción que vive el país? ¿O esto es, de alguna manera, una cortina de humo de parte del actual presidente de la República? Bueno, si es cortina de humo, la peor cortina de humo. Se van a ahogar con la cortina de humo porque es terrible. O
sea, mire, ese era el viejo país, por Ford Mesías. Yo veo que usted es un tipo más o menos de mi edad, tal vez un poco más. Recordará cómo desde que regresamos a la democracia, en la época de Osvaldo Hurtado, pues los militares, la dictadura, siempre fue así. Osvaldo Hurtado le dio a Gary Esparza las aduanas. Gary Esparza, presidente de la Asamblea Nacional, ¿no?, le dio las aduanas para tener mayoría. Acuérdense los cargos de vistaforadores, ¿verdad? Todos los partidos políticos se los peleaban porque salía rico siendo vistaforador de aduanas. Los asambleístas eran propietarios de ministerios, de parcelas, como ahora los hospitales. Los banqueros, la superintendencia, el Banco Central. Las cámaras de producción, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Finanzas. Y así se repartían la patria, como ahora con los medios de comunicación hegemónicos, que al hijito lo tienen en el consulado de Canadá, que le eliminan impuestos, que el abogado de Fidel Egas, dueño del Amazonas, está de embajador en Bélgica. Así se repartía la patria, ¿no? Nosotros paramos todo eso y por eso éramos los autoritarios. Entonces, ha vuelto ese viejo país. Ese es lo que tenemos que superar. Y eso se expresa un asambleísta, primero, que venda su voto, cuando es su derecho votar por lo que conviene al pueblo ecuatoriano, a cambio de que le den un hospital para poner de gerente a su cuñado, de jefe de compras públicas a su jefe de campaña y que compre mascarilla con sobreprecio. Sí, ya eso es un acto de corrupción. Recibir el hospital así lo maneja de la mejor manera, ya es un acto de corrupción. Pero además piden los hospitales no para servir mejor a la gente, como decía, para colocar a sus allegados y robar. Entonces lo que estamos viendo, el sobreprecio de las mascarillas, de la funda de cadáveres, los kits de alimentos, es fruto de ese reparto mafioso que se ha hecho a la patria, pero ese era el viejo país. Volvió la corrupción institucionalizada. Con dolor, o sea, dentro de esta crisis hay algo positivo. Los jóvenes no conocieron ese viejo país. Tal vez con todos los ataques de la prensa, las mentiras, se cansaron de correr. 10 años. O sea, un joven de 25 años. Cuando yo empecé el gobierno tenía 10 años. No se acuerda. Tenía 9 años. Creo que siempre funcionaron las cosas. Bueno, ya tienen ahí, queridos jóvenes, lo que era el viejo país. Para que nunca más se dejen engañar. Teníamos problemas, pero no había esa corrupción institucionalizada. Buscábamos honestamente servir a la patria, técnicamente resolver las cosas. Ahora todo es un desastre y se roba hasta en las fundas de cadáveres. Ese reparto de la patria era la corrupción que existía antes de mi gobierno. Prohibido olvidar. Se dice extraoficialmente que los hospitales fueron entregados para un manejo político de los asambleístas. ¿Qué piensa usted, economista? Sin duda, pero si lo denunciamos nosotros, vea, Mesías y compañera, no me han dado el nombre de la compañera. Doménica. Doménica Escudero. Doménica, qué bonito nombre, Doménica. Mi hija se llama Doménica. Me encanta ese nombre. Mire, por halagar a Doménica se me fue la idea. ¿Qué piensa usted de qué? Me pone nervioso, Doménica. Le decíamos que cuál es su pensamiento en relación a lo que oficialmente acá en el país, acá en Ecuador se conoce, sectores que manifiestan que los hospitales fueron entregados para el manejo a los señores asambleístas. Eso no hay duda. Y la fiscal no investiga. Por un instante, imagínense el escándalo que surgió con Salcedo y los Bucarán. Si hubiera sido contra la Revolución Ciudadana, si hubiera sido alguien nuevo. Al día siguiente teníamos 400 allanamientos y 500 detenciones. Aquí el único detenido es Bucarán en su casa. El Salcedo dice que está en el hospital y no se acuerda sino hasta el 2016. Ya compraron pues la conciencia de Salcedo o lo tienen amenazado hasta de muerte para que no hable. Porque esa corrupción va hasta Romo. Romo es la que repartió hospitales para comprar votos en la asamblea. Y no lo decimos ahora. La denuncia la hicimos hace mucho tiempo. Y recuerden el 2017. Mi último discurso en Ecuador, 10 de julio de 2017, aeropuerto de Quito, está grabado. Yo denuncio, ahí viene el rompimiento con Moreno definitivo, el pacto con Bucarán y cómo le han repartido las eléctricas. Ya denunciamos que empezaba esa corrupción, el reparto de la patria. Luego la denuncia Jorge Glass. Le quitan funciones, lo acusan impuladamente, lo meten preso y le roban la vicepresidencia. Es decir, desde el inicio nosotros denunciamos esto y esto fue parte fundamental de la ruptura con Moreno, porque esto era corrupción, pero la tapó la propia prensa. Entonces sabe desde el 2017 que ya se estaban repartiendo las empresas públicas, por ejemplo, a los Bucarán. Lo denuncié, revisen los videos, por favor.
Y ya el 2018 sabíamos, ya cuando vino la fractura con Moreno, los 40 que se quedaron con él en nuestro bloque, sabíamos que les estaban dando hospitales, que les estaban dando, por ejemplo, a los de Manaví, la dirección de deportes a Carlos B., que era un árbitro de fútbol que fue asambleísta, que le daban la ANT al otro, y así compraron los votos. Se sabía, nunca quisieron investigar nada. Economista, el tablero político, ¿cómo le ve en el país cuando algunas figuras en este campo, si vale llamarlos así, por ejemplo, el abogado Nebot renuncia a su candidatura y ahora diferentes partidos políticos han optado por poner gente que incluso no le conoce políticamente hablando? ¿Cuál es su pensamiento en aquello? Yo le podía apostar. No quiero analizar algo tan importante como la política. Y jóvenes, la política es muy importante. Por la mala política estamos en su desarrollo. La política no es mala, es la mala política y los malos políticos los que nos hacen daño. La política es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Y precisamente por no saber tomar adecuadas decisiones de acción colectiva, seguimos subdesarrollados. Y miren, Estados Unidos empezó su vida independiente casi al mismo tiempo que nosotros. Fue también colonia inglesa, nosotros españoles, como nosotros. Y es el país más desarrollado del mundo. Bueno, el país más exitoso de la historia. Entonces algo hicimos mal, por no tener buena política, por no tener buenos políticos. La política no es mala, hay que hacerla bien. Es fundamental para el desarrollo. Entonces, no me gusta banalizar estas cosas tan importantes. Pero en el caso de Nebot, yo sabía que no se iba a presentar. Nebot era un análisis sencillo. Un tipo más de 70 años, 40 de ellos en la vida pública, casi 20 años alcalde de Guayaquil, pese para mí el modelo exitoso es una farsa, y lo demostró la pandemia. Salió por la puerta grande, porque dominaban todo en Guayaquil, espacios de la producción, iglesia, periódicos, medios de comunicación, todo dominaba en Guayaquil. Ya había sido 2 veces candidato a la presidencia, había sido derrotado, la segunda vez de forma muy humillante para Dalá Bucarán. Es que a los 72, 73 años se iba a arriesgar a acabar su vida política con otra derrota. Muy tonto, él sabía lo que decían las encuestas. Máximo sacaba 16, 17%, nunca pasó a ser de un líder cantonal. Entonces, yo sabía que no se iba a presentar. Eso debilita mucho al Partido Social Cristiano. Nebot habría sacado 16, 17%. Cualquier persona que él ponga, los votos no son endosables, sacará 6, 7%. Lo harán para lograr mayor número de asambleístas. Entonces yo creo que la disputa va a estar entre Revolución Ciudadana, pero este gran frente por la esperanza, que es mucho más allá de la Revolución Ciudadana, los que queremos a la patria, queremos esa patria digna, soberana, con derechos, con dignidad. O sea, las vergüenzas que hemos pasado a nivel internacional son terribles. Y el candidato del gobierno, que va a ser Sonia Horner, y el eterno candidato, que va a ser Guillermo Lasso. Entonces, ellos van a ser los contrincantes del status quo de las élites contra el progresismo, si cabe el término, que ya gobernó 2007-2017 de forma muy exitosa y que realmente es un peligro para el sistema, para este sistema que nos ha hundido en la peor tragedia de la historia. Álvaro Noboa también será candidato porque quiere recuperar la Clementina. Ese es el problema, ¿no? Cuando la política se ve como un negocio. Lasso es lo mismo. ¿Por qué cree que Lasso apoya a Moreno y se quemó? Pues le dio todo el apoyo al bloque. Banco Guayaquil rompió récord de utilidades el año pasado, 60 millones de dólares. Por 60 millones de dólares Lasso vende el alma al diablo, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Dicen que quieren dirigir el país, tienen offshore. ¿De dónde tiene offshore? ¿Usted votaría por alguien que ni siquiera confía en su propia patria para invertir, para tener su dinero? O sea, no me lo imagino, no me lo imagino. De hecho, es prohibido, pero han hecho tabla rasa de la ley. Entonces, Alvarito también va para hacer negocio. Ya le corresponderá a la gente decidir, pero sí les puedo decir, sobre todo a los jóvenes, no es algo menor, no es algo menor. Cada día estoy más convencido. Claro, no se puede generalizar, puede haber alguien con una ética muy bien puesta, pero qué difícil es gobernar para el bien común cuando uno tiene intereses creados, cuando ha sido banquero, industrial, importador, y tiene que poner más aranceles, más impuestos o control de la tasa de interés. Qué difícil que sería hacer eso. Debería ser alguien excepcional, y yo no lo he visto, ¿no? Mucho más libre para gobernar por el bien común está la gente que nunca hemos tenido fortuna, hemos sido profesionales, hemos sido académicos y estamos libres para gobernar en función de las grandes mayorías, que hemos demostrado con una vida de servicio que siempre hemos estado en función del bien común. No es algo menor, no es algo menor. Mire lo que pasa en Estados Unidos, Trump gobernando para los multimillonarios, ¿no? Cuando se llega al poder político con intereses creados,
es extremadamente difícil que se gobierne en función del bien común. De no ser Correa el candidato por los problemas que usted mismo ha estado analizando junto a nosotros el día de hoy, ¿quién será la persona indicada por su partido para correr la presidencia? Realmente, créame, no hemos hablado de eso. Estábamos muy preocupados de la pandemia, de la crisis y de la unidad, el momento de la unidad. Que primero había que conformar la unidad, que va a seguir creciendo exponencialmente, se lo aseguro. Y luego dentro de esa gran unidad podríamos hablar de candidatos. Incluso, obviamente, todos juntos debemos apoyar el binomio presidencial, pero la lista de asambleístas nacionales, las listas locales, habría que analizarlo, porque como cambian el método de asignación de escaños, privilegiando a las minorías para atomizar, dispersar la asamblea. Les pongo un ejemplo concreto. Si hay una provincia con 400.000 votantes y 2 asambleístas, hay que tener un método de distribución, porque si saca 70% el uno y 30% el otro, 70% de 2 es 1.4. No es que puede tener 1.4 asambleístas. O tiene 1 o tiene 2. Usábamos el método de Home, que era más o menos proporcional a los votos, el más utilizado en América Latina. Cambiaron por el método de Western, privilegiar las minorías. Si en ese ejemplo que les doy de 400.000 votantes y 2 asambleístas, la fuerza mayoritaria saca 300.000 votos y la segunda fuerza 100.001 votos, el primer asambleísta va para los 300.000 votos y el segundo asambleísta por 100.001 votos. Mire la desproporción. ¿Por qué hicieron eso? Para que sea más difícil lograr mayoría y que no se pueda revertir todas las trapacerías, las sinvergüencerías que han hecho y puedan seguir saqueando el país. Y también para aumentar la tarifa. Si ahora para lograr mayoría les dieron un hospital, viene un gobierno débil a pedir 5 hospitales. Con mayor indignación y amor por la patria, no son cosas excluyentes, la gente debe votar por nuestros asambleístas para tener una mayoría contundente y poder revertir todo lo que han hecho, entre ellos todas las cosas que nos ha impuesto el Fondo Monetario, como flexibilización laboral, privatizaciones, etc. Entonces, incluso estratégicamente a nivel de provincia puede ser que nos convenga ir separados, pero todavía no hemos hablado de candidaturas. Primero hemos hablado de la unidad, luego hablaremos del programa y luego de la candidatura. Economista, Sicchos va a cumplir 28 años de vida política. No lo viviremos como realmente se lo merece, por esto de la pandemia, de la crisis sanitaria y todo lo demás, pero ¿cuál es su deseo para este cantón también, que usted lo conoce, que sabe a la perfección cómo es? Usted lo ha vivido, ha estado, nos ha visitado, conoce a su gente. ¿Cuál sería su deseo para este cantón Sicchos ahora que vamos a cumplir 28 años? Mucha prosperidad, mucha felicidad. Y que encuentren el tesoro de Atahualpa y sacamos de la crisis al país. Economista. Un deseo concreto, ya sin bromas, una cosa que quedó en idea, ¿no? Nos faltaban hacer los necesarios, la carretera a Yuriquí, Sicchos. Porque mire, por lo difícil que es la carretera Santo Domingo-Quito, eso no lo entienden los demagogos. Mucho más barato que seguir cortando cordillera para ampliar esa carretera es hacer un tercer ramal, ¿no? Que vaya el uno va por la Independencia, el otro va por Aloa, y uno que vaya por Ayuriquín a Sicchos, y todo el tráfico que va a la Sierra Central se desvía por ese ramal. Eso es mucho más económico, mucho más eficiente y tiene mayor impacto, porque conecta cantones como Sicchos. Economista, queremos agradecerle su gentileza de haber estado acá esta mañana junto a nosotros. Siempre lo molestaremos. Mil gracias, porque realmente la gente también quiere conocer cómo es la vida de Rafael Correa en Bélgica, cuando los periódicos, cuando la radio, cuando la televisión dicen que usted vive en el ático y que vive extremadamente bien. Ya nos ha contado también parte de su vida, economista. Pero es que pónganse hasta de acuerdo para mentir, ¿no? Vivo en un ático y después vivo extremadamente bien. Ecuador es el único país del mundo donde se puede ver esa contradicción. Excesivo gasto público, pero usted hizo más escuelas, más hospitales. Pónganse de acuerdo. Aunque sea para criticar y mentir, pónganse de acuerdo. Entonces yo vivo aquí muy frugalmente, mi casa es alquilada, tengo ese pequeño estudio, es un cuarto detrás de la cocina con una pequeña sala que es más bien para estudiantes, que lo compramos hace algunos años con mi esposa, pensando que mis hijas venían a estudiar a la Universidad de Lovaina. Ellas se ganaron becas por sus propios méritos en Francia y no vinieron a estudiar acá, pero eso es muy pequeño para vivir. Entonces alquilamos una casa y, bueno, no tengo carro,
pero disfruto porque me encanta la bicicleta, me movilizo, claro, cuando es verano, ¿no? Cuando hay mal tiempo, hace frío, es más complicado, me movilizo solo en bicicleta. Mi esposa trabaja como profesora en el Liceo Francés en Bruselas para llenar la olla, completar la olla, y mi hijo se me acaba de graduar en escuela pública. O sea, y revisa la cuenta que le dé la gana, si quiere le mando mi estado de cuenta, mi estado de crédito para que vean todos mis gastos, yo no tengo nada que ocultar. Economista, siempre nuestra misión es informar con la verdad cómo ha sido tratado en esta entrevista. Pregunta que lo hago porque lo vimos un poquito fuera de tono en la provincia hermana de Santo Domingo de los Áchilas, allí con sus periodistas que hacían algunos cuestionamientos que no venían al tema. ¿Cómo ha sido tratado en esta entrevista, economista? Te lo ha dicho Mesías. Yo no soy intolerante con las preguntas, soy intolerante y todos deben ser intolerantes con la impertinencia, la mala educación, la mala fe, la falta de profesionalismo. Hay periodistas que se mandan un discurso de 3 minutos y usted que ha sido ladrón y robó, hizo todo mal, hizo con pinche Moreno, ¿qué opina de las próximas elecciones? Oiga, ¿cómo es posible que diga eso? Se puso bravo porque le pregunté qué opinaba de las próximas elecciones. O sea, el cinismo en su máxima expresión. Jóvenes, no hay que ser tolerantes con la maldad, con la mediocridad. No hay que ser tolerantes. Con la crítica siempre. Con la maldad, con la mala fe, con la mediocridad, no. Si no, continuaremos en su desarrollo. Yo le agradezco, porque usted ha hecho una entrevista, ha escuchado al entrevistado. Hay periodistas que hacen un debate, ¿no?, lleno de odio y de imprecisiones, o quieren escucharse ellos mismos. Así que creo que ha sido Doménica Mesías una entrevista muy profesional, y quisiera resaltar otra cosa. De Radio Municipal, que supongo que es el municipio, ¿no?, evidentemente, hace unos días teníamos acordada una entrevista en Radio Municipal de Loja, llamó al alcalde a ordenar que se suspenda la entrevista. Es una gran muestra de la pluralidad. No conozco, no sé ni quién es el señor alcalde, no sé si es de derecha, izquierda, de Sicho, pero la muestra de la pluralidad, del respeto a la libertad de expresión, al Estado de Derecho del municipio de Sicho, así que mis felicitaciones. Y también quiero transmitirle mi alegría, ¿no? Siento escalofrío en el cuerpo porque es tierra tan querida, yo pasé tan lindo. Chuchilán, iba por Chuchilán hasta Zaragoza y ahí bajaba a La Esperanza. Y luego como presidente también iba a la hostería preciosa de Mami, ¿cómo se llama? Mamá Hilda. Mamá Hilda, ¿no? Lindísimo, qué rico que se comía, qué lindo que se dormía. Y obviamente mi adorada Zumbagua, Quilotó. Entonces para mí, aquí tengo recuerdos entrañables, ¿no? Está un pedazo de mi alma en esta tierra tan querida. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, economista. Nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Son tiempos muy duros, pero pasarán. Juntos saldremos adelante. Un fuerte abrazo. Señoras y señores, cerramos contacto de esta mañana. Mantuvimos el